que se ponga sobre sus pies y vamos a recibir a la persona que tiene la parte central de esta plenaria, el pastor Joseph Matera, quien ha estado en el ministerio a tiempo completo desde 1980. Actualmente es el obispo presidente de la Coalición Cristiana en Nueva York. Viaja y enseña internacionalmente como orador y consultor. Su misión es influenciar a líderes para que estos influencien a sus naciones. Ha ministrado internacionalmente en muchos países y es el autor de 4 libros de teología sobre el reino de Dios. Y tenemos la traducción del hermano Héctor Torres. Démosle un aplauso de bienvenida a Joseph Matera. You may be seated. Pueden tomar asiento. It's a joy for me to be with you tonight. Es un gran gozo el estar con ustedes esta noche. I thank God for the COICOM team Doy gracias a Dios por el equipo de COICOM and for the amazing work you've been doing for more than 2 y decades. por la obra maravillosa que se ha hecho por más de 2 décadas. And we need a COICOM team in every country of the world, Necesitamos un equipo de COICOM en todos los países del mundo, not just in Latin America. no solamente en Latinoamérica. And I appreciate being invited. Aprecio el ser invitado. Usually I'm never invited back after the first time. Generalmente no me vuelven a invitar desde que cuando voy la primera vez. That's a joke, laugh. Es un chiste, por favor ríanse. Los desafíos que se envían son grandes. And I want to thank Arnold for inviting me again for the 3rd time. Doy gracias a Arnoldo por invitarme por tercera vez. And I'm excited about what I see God doing in this great country and in Latin America. Y me da gran gozo ver lo que Dios está haciendo en este gran país y en toda Latinoamérica. There are books that I have with me. Tengo uno de mis libros, Just tell them where about the book. el libro se llama Gobernando en las Puertas, lo tenemos en la mesa ahí a la salida, lo tenemos a un precio fantástico para que lo pueda llevar, no quiere llevarse ninguno para Estados Unidos de regreso, solamente trajimos 100 copias, quedan aproximadamente 80, 12,000 pesos, lo que le vale una Coca-Cola y un bizcocho. Entonces, por favor, llévese ese libro porque va a cambiar su vida y no le va a dar calorías. Amen. Amén. Also, you can have access to free teachings every week. También pueden tener acceso a enseñanzas que nosotros damos gratis semanalmente. We have teachings that go to more than 120 nations. Tenemos nuestras enseñanzas, van a más de 120 naciones. They're translated into English, Spanish, and Portuguese. Están disponibles en inglés, español y portugués. And you could subscribe by going to kingdomrevolution.us. Y puede usted suscribirse yendo a la página web de kingdomrevolution.us. .us. The teaching this week La enseñanza esta semana is contrasting the, I forgot what it is now, the American Christianity from biblical Christianity. la enseñanza de esta semana que pusimos es comparando la cristiandad en Norteamérica a la cristiandad bíblica. And so I think it'll be a blessing for you. Creo que le será de gran bendición. So let's pray. Entonces oremos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We pray that you'd help us to receive your word, Oramos para que nos ayudes a recibirla that we'd be able to put it into y practice podamos ponerla en práctica for your glory. para tu gloria. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. This afternoon, I spoke about 6 steps to biblical dominion. Esta tarde hablé acerca de 6 pasos para lo que llamamos dominio bíblico, That I called the generational mandate. que lo llamo el mandato generacional. How many were here this afternoon to hear this? Let me ¿Cuántos see. escucharon el mensaje esta tarde? Hay un buen número. Okay, so I'm going to do a quick review and then move on to. Entonces voy a dar un pequeño breve síntesis de lo que se habló y luego continuaremos. And what I want to do is do a quick survey through the Bible. Y luego quiero hacer una pequeña pregunta a través de la Biblia. And my goal is to prove to you Mi objetivo es poder probarte that
the kingdom of God and the Bible is a generational book. que el reino de Dios y la Biblia es un libro generacional. There is a book coming out soon Pronto tendremos un libro que está saliendo called Walk in Generational Blessings. que se va a llamar Caminando en las generaciones generacionales. It will be available in about another month, Estará disponible en unas 6 a 8 semanas. and that's through Publishing YWAM, Es a través de Jucum and we're looking forward to that. y estamos anticipando la salida del libro, la publicación del libro. And so, in my opinion, Entonces, en mi opinión and in the opinion of many people, y la opinión de mucha gente, Genesis chapter 1, verse 26 to 28 Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 are the key passages in the Bible son los pasajes claves that help us interpret the rest of the Bible. que nos ayudan a interpretar todo el resto del contenido de la Biblia. Some have called this the covenant of creation. Algunos lo han llamado el pacto de la creación, Some have called it the cultural mandate. otros lo han llamado el mandato cultural, But whatever you want to call it, pero no importa lo que quieras llamarlo, it was the first covenant God made with the human race. fue el primer pacto que Dios hizo con raza humana. And because it was the first covenant with the human race, Y porque fue el primer pacto hecho con la raza humana, it shows us why we were born, nos muestra por qué nacimos and it shows us what our mission and vision should be on the earth. y nos muestra cuál es nuestra misión y visión en la tierra. If you don't understand this covenant, Si no comprendemos este pacto, you can't understand any other covenant of no Scripture. podemos comprender ningún otro pacto en la Escritura. This covenant should be the glasses that you wear Este pacto es los anteojos que debes ponerte, that helps you see the whole Bible. que te ayuda a ver toda la Biblia. So this is my starting point for understanding every Scripture. Entonces, este es el punto por el cual yo comienzo para mi entendimiento de toda Escritura. And so if you want to understand how to bring transformation to your country, Entonces, si quieres comprender cómo traer transformación en tu país, if you want to understand the meta-narrative of God, si quieres entender la narrativa de Dios, then you need to understand these passages. necesitas comprender estos versículos o pasajes. In every good movie, En toda buena película there is a main plot of the story. hay una historia principal, un plot. There are subplots that make the story more interesting. Y hay algunos otros subplots que hacen de la historia muy interesante, otras historias. But you need to know the main plot or theme of the movie. Pero necesitas comprender que el tema de la película, These passages are the meta-narrative of Scripture. estas son la narrativa principal de la Escritura. It shows what God is after. Nos muestra lo que Dios está buscando. Shows God's objective and goal Nos for muestra the los world. objetivos y goles de Dios For the world. para el mundo. And Jesus is called the last Adam in 1 Corinthians 15, En 1 Corintios 15, Jesucristo es llamado el último Adán. which means you cannot understand the ministry of Jesus Que no podemos comprender el ministerio de Jesús if you don't understand the calling that God gave to Adam. si no comprendemos el llamado que le fue dado al primer Adán. So you need to understand this first covenant Entonces es necesario comprender este primer pacto to understand why the second covenant was necessary. para entender por qué era necesario un segundo pacto. And as we understand this, Y al comprender esto, in Genesis 1:27, Génesis 1:27 it says that he made male and female in his image. dijo, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Male and female is Ba- best expressed in God's image in marriage. Varón y hembra es mejormente expresado como el matrimonio. Because in marriage, Porque en el matrimonio, both male and female become one flesh. varón y hembra son una sola carne. And so in every major decision you make in life, Entonces, toda decisión importante que haces en tu vida, if you really want to get God's perspective, si quieres entender la perspectiva de Dios, you need to have a woman's perspective and a man's perspective. tienes que tener la perspectiva masculina y femenina. Because it takes both a man and a woman to reflect God's image. Porque se necesita varón y hembra para tener o poder reflejar la imagen de Dios. And because
male and female become one flesh Y porque el varón y hembra son una sola, se hacen una sola carne in marriage, en el matrimonio. marriage became the foundation of civilization El matrimonio llegó a ser el fundamento de la civilización, because civilization should be a reflection of God's image. porque la civilización debe ser un reflejo de Dios. And when you have alternate forms of family or marriage, Y cuando tienes alternas maneras de familia y matrimonio, like two women being married or two men, como dos mujeres casándose o dos varones casándose, you don't fully reflect God's image, no reflejas verdaderamente la imagen de Dios, and the next generation does not have the image of God given to them. y la generación venidera no tiene la perspectiva e imagen correcta de la imagen de Dios. And that's why we need to protect marriage. Por eso debemos proteger el matrimonio. Jesus said marriage was between one man and one woman, Dios dijo que el matrimonio era entre varón y hembra, and we need to protect that as a y nation. tenemos que como nación proteger que así se mantenga. And so before there was a civilization, there was marriage. Antes de que hubiese civilizaciones estaba el matrimonio. Before there was human government, there was marriage. Antes de que hubiese gobierno humano estaba el matrimonio. Before there was the law of Moses, there was marriage. Antes de la ley de Moisés ya estaba el matrimonio. Before there was a church, there was marriage. Antes de que hubiese iglesia ya estaba el matrimonio. Before there was a nation of Israel, there was marriage. Antes de la nación de Israel ya estaba el matrimonio. And the strength of your church is going to be the strength of its marriages. Y la fortaleza de los matrimonios en tu congregación reflejan la fortaleza de los matrimonios de la iglesia en donde tú pastoreas. Your church is only as strong as the health of its marriages. La iglesia es solamente tan fuerte como los matrimonios son fuertes en ella. And then in verse 28, Y en el versículo 28, God told Adam and Eve Dios le dijo a Adán y Eva to bear fruit, que se fructificaran, which means to have children. que significa que tuviesen hijos. You cannot disconnect your children from your call. No puedes desconectar a tus hijos de tu llamamiento. One time a lady came up to me Una vez una señora vino a mí, and she said, Pastor, me dijo, pastor, if only I didn't have small children, si solamente yo no tuviese hijos pequeños, then I could be in church 7 nights a week. entonces podría estar en la iglesia 7 días a la semana. Then I could travel the world ministering. Podría viajar por el mundo ministrando. And I told her, Y yo le dije, my dear, mi querida, don't you understand ¿no comprende that children are your main ministry? que los niños son tu ministerio primordial y principal? There's nothing more important. No hay nada más importante. And because we haven't understood this, Y porque no hemos comprendido esto, we've separated our marriage and our children from the kingdom. hemos separado nuestro matrimonio y nuestros hijos del reino. We thought that putting first the kingdom of God Creímos que poner primeramente el reino de Dios means church-related ministry, se relacionaba con el ministerio en la iglesia, but it doesn't include our marriage or spending time with our children. pero no incluía nuestro matrimonio ni pasar tiempo con nuestros hijos. But when you understand the cultural mandate, Cuando comprendes el mandato cultural, that God told Adam and Eve to have children, el Señor le comisionó a Adán y Eva al tener hijos. you see that children are irrevocably connected to your very essence Porque tus hijos están irrevocablemente unidos a tu esencia and to your very calling. y a tu llamado. Everybody's called to have children. Y todos estamos llamados a fructificar, a tener niños. If you can't have biological children, Y si no puedes tener hijos biológicos, you're called to have spiritual estás children. llamado a tener hijos espirituales. Everybody's called to have spiritual children. Todo el mundo está llamado a tener hijos espirituales. And the third thing Y el that God said, La tercera cosa que Dios dijo, He told Adam and Eve le dijo a Adán y Eva in verse 28 en el versículo 28 to multiply. que se multiplicaran. Before they had one child, Antes de que tuviesen o hubiesen concebido un hijo, God told Adam and Eve to multiply. ya Dios les estaba diciendo que se multiplicaran. What does multiplication mean? ¿Qué significa la multiplicación? It means to train your children to have their own children. Significa que debes entrenar a tus hijos o discipular a tus hijos para que ellos también tengan otros To hijos. train them to be responsible enough to have their own Que families. sean responsables para tener sus propias familias.
And so God was teaching Adam Entonces Dios le estaba enseñando a Adán to think generationally. a pensar generacionalmente. Before one child was born, Antes de que hubiesen concebido un hijo, God said multiply. Dios dijo multiplicaos. God was telling Adam Dios le estaba diciendo a Adán to think of your grandchildren. a pensar en tus nietos. Because multiplication is children having children. Porque la multiplicación son hijos teniendo hijos. And so, right in the beginning, Entonces, desde el principio, in the first covenant, en el primer pacto, God told us to think generationally. Dios nos comisionó a pensar generacionalmente. And then those children Y entonces esos hijos were called to fill the earth, fueron llamados a llenar la tierra, to subdue it, a sojuzgarla and to have dominion. y a ejercer dominio. But dominion first starts with marriage and family. Pero el dominio comienza en el matrimonio y en la familia. You could focus on apostolic ministry. Puedes enfocarte en el ministerio apostólico, You could focus on revival. puedes enfocarte en el avivamiento, You could focus on reforming politics. puedes enfocarte en reformar la política, You could focus on jumping in the river. puedes enfocarte en tirarte al río, You could focus on worship. puedes enfocarte en la alabanza, But if you do not start with strong marriages, pero si no comienzas con matrimonios fuertes y sólidos, aligning your walk with God under your el families, poder alinear tu familia en el camino con Dios, your families aligned under the lordship of Christ. tu familia alineada bajo el señorío de Cristo, If you don't start with that, si no comienzas con eso, any revival or reformation you have cualquier avivamiento o reforma que tú tengas will not have long-lasting effect. no permanecerá y será efectiva por largo tiempo. It's not an accident No es un accidente that the devil is focusing on getting your children. por el cual el diablo se ha enfocado en destruir tus hijos, He's focusing on redefining marriage en redefinir el matrimonio, because he knows porque él sabe if he can train your children in school que si puede en las escuelas reeducar tus hijos and if he could destroy the definition of y family, destruir la definición de la familia, then he will have dominion for generations to come. entonces él tendrá dominio por las generaciones venideras. And so the main battle that we have in culture Entonces la batalla primordial que tenemos en la cultura is not politics, no es la política, it's not economics, no es la economía, it's family. es la familia. And that's why we need to stand for Y it. por eso tenemos que pararnos y defenderla. And so immediately Entonces, inmediatamente, after God made Adam and Eve one flesh, después de que Dios hizo a Adán y Eva una sola carne, in Genesis chapter 2, en Génesis capítulo 2, Satan tempted Eve. Satanás tentó a Eva. We don't see any record of him tempting Adam. No vemos a ninguna récord de él tentando a Adán. When Adam was by himself in the garden, Cuando Adán estaba solo en el jardín, he was no threat to Satan. no era peligro para Satanás. When Adam was walking with God, Cuando Adán estaba caminando con Dios, he was no threat to Satan. no era peligro para Satanás. When Adam was working in his garden, he was no threat to Satan. Cuando Adán estaba trabajando en el jardín, no era peligro para When Satanás. Adam was naming all the animals, he was no threat to Cuando Satan. Adán estaba nombrando todos los animales, no era peligro para Satanás. But as soon as he got married, he was a threat. Pero inmediatamente cuando se casó, ya comenzó a ser un problema. He was a threat because he can now reproduce himself. Era un peligro porque ahora podría reproducirse. Because the nature of spiritual warfare is generational. Porque la naturaleza principal o primordial de la guerra espiritual es generacional. After Adam and Eve fell into sin, Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, God pronounced judgment on Satan. Dios pronunció juicio a Satanás. In Genesis 3:15, Génesis 3:15. God said to the serpent, Dios dijo a la serpiente, I will put hatred between you and the woman, pondré enemistad entre tú y la mujer, between your seed and the seed of the woman. entre tu simiente y la simiente de la mujer. And so at that point, Y en ese punto,
God divided the human race Dios dividió la raza humana into two seeds. en dos simientes. You are either the seed of the serpent ¿Eres la simiente de la serpiente or the seed of the woman. o la simiente de la mujer? This was a prophecy Era una profecía of Jesus being born from De- Mother Mary de Jesús naciendo de a través de María, su madre, as the seed como la simiente that was to come que vendría, that would defeat Satan. que derrotaría a Satanás. Other people believe the seed of the woman could refer to Israel, who incubated Christ. Algunos creen que era la simiente que produjo a Israel que incubó a Cristo. Whatever your belief, Cualquiera es tu creencia, the seed of the woman is referring to Jesus. la simiente de la mujer enfáticamente se refiere a Jesús. And it's referring to all those who follow God by faith. Y se refiere a todos aquellos que siguen a Dios por la fe. And so from that point on, Desde ese punto, there were two kinds of people. habrían dos tipos de personas: The children of the devil and the children of God. los hijos del diablo y los hijos de Dios. Those who would serve God, those who rebel against God. Los que servirían a Dios y los que se rebelarían contra Dios. And when God said that there'll be hatred Y cuando Dios dijo que habrían odio o enemistad between both of these seeds, entre estas simientes, God was saying el Señor estaba hablando that there would be warfare. que hablaba de un combate, batalla, conflicto. This is a profound statement Es una declaración muy profunda, muy significativa, because it shows us porque nos muestra explicitly explícitamente that the nature of spiritual warfare que la naturaleza de la guerra espiritual is generational. es generacional, It's between seeds. es entre simientes. The nature of spiritual warfare La naturaleza de la guerra espiritual has to do with people who haven't been born yet. tiene que ver con personas que aún no han nacido. The nature of spiritual warfare La naturaleza de la guerra espiritual has to do tiene que ver with who will influence the future. con quién va a influenciar el futuro. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? This passage is so profound, Este pasaje es tan profundo it explains to us why there are wars in the world. que nos explica por qué hay conflictos y guerras en el mundo. It explains to us the history of the human race. Nos explica la historia de la raza humana. It gives us insight into why there has been so much enmity between people groups. Y nos da un entendimiento de por qué ha habido tanta enemistad entre pueblos, diferencias de pueblos étnicos. Why in every nation Por qué en toda nación there is problems with injustice, hay problemas de injusticia, with racism, de racismo and with all kinds of y corruption. con toda clase de corrupción. Why there's ideological and philosophical warfare. ¿Por qué hay conflicto filosófico e ideológico? Because the seed of the serpent Porque la simiente de la serpiente will have a different objective for the world. tiene un diferente objetivo para el mundo. The seed of the serpent La semilla de la serpiente will have a different philosophy tiene una filosofía diferente of how to run the world. que quiere correr el mundo, manejar el mundo. The seed of the serpent La simiente de la serpiente will have a different ideology tiene una ideología diferente on the definition of truth. en la definición de lo que es verdad. And that's why Y eso es por esto we have so many que problems tenemos today. tantos problemas hoy día. Because there is hatred between both seeds. Hay odio entre las simientes. And so as we understand this, Entonces, al entender esto, we realize nos damos cuenta Satan is after your de children. que Satanás está tras tus hijos. With some of you, Con algunos de ustedes, Satan has given up. Satanás ya se ha rendido. He's already put you through hell, Ya te puso en el infierno and you've come out okay. y saliste bien. You still believe God. Todavía crees en You're Dios. still following God. Todavía sigues a Dios. Amén. That's the good news. Esas son las buenas nuevas. But the challenging news, Pero las noticias desafiantes he may have given up on you, es que el enemigo tal vez ya desistió de ti, but he is trying to captivate
the next generation. pero está tratando de cautivar la próxima generación. He wants your children. Él quiere a tus hijos. And if he gets your children, Y si él agarra a tus hijos, then he wins the war, gana el conflicto. because your light will die when you go to heaven. Porque tu vida terminará cuando vas al cielo. And we don't want this to happen. No queremos que esto acontezca. We don't want this to happen. No queramos que esto acontezca. And so we find that in Genesis chapter 9, Entonces hallamos en Génesis capítulo 9, even after the fall of Adam, aún después de la caída de Adán, God repeated que the Dios cultural mandate Dios again, repitió el mandato cultural, almost word for word, casi palabra por palabra, when he told Noah cuando le dijo a Noé to bear fruit and multiply. en fructificarse y multiplicarse, And he said, the fear of you and the dread of you will be upon the whole earth. y dijo, el temor de ti será sobre toda la tierra. That's another way of saying you'll have dominion. Es otra manera de decir, ejercerás dominio. And then we find in chapter 12 Y hallamos en el capítulo 12 that God was able to build more specifically with Abraham. que Dios pudo edificar más específicamente a través de Abraham. With Noah, he gave the same commandment he gave to Adam, A Noé le dio el mismo mandamiento que le dio a Adán, because he had to start the earth all over porque again. tenía que recomenzar a poblar la tierra. But now he was able to find somebody he could build more specifically Pero with. ahora en Abraham haya alguien a quien puede usar específicamente. But this time, there were a lot of people in the world. Para esta época ya había mucha gente en la tierra. So instead of saying, bring dominion on the earth, En vez de decir, traed dominio a la tierra, now he said how dominion was going to come. ahora dice, ¿cómo vendría ese dominio? He told Abraham, Le dijo a Abraham, I will bless those who bless you, bendeciré a los que te bendicen, and I will curse those who curse you. maldeciré a los que te maldicen, And in you, y en ti all the families of the earth shall be blessed. todas las familias de la tierra serán bendecidas. In other words, En otras palabras, God's dominion will only come through families. el dominio de Dios será ejercido a través de las familias. If your families aren't healthy, Si tus familias no son if saludables, your families aren't blessed, si sus familias no son bendecidas, you cannot have dominion. no puedes ejercer dominio. And then we find that in chapter 17, Hallamos en el capítulo 17, verse 5 to 7, versículos 5 al 7, God changed Abraham's name, que Dios cambió el nombre de Abraham, and he called him a father of many y nations. lo llamó Abraham, que significa padre de muchas naciones. And he said that kings shall come from his loins. Y dijo, reyes saldrán de tus lomos. In other words, kings who will influence nations, En otras palabras, reyes que influenciarán naciones, representing the seed of God. representando la simiente de Dios. We find this unpacked even more Encontramos esto desenvuelto un poco más in Genesis 22, verse 17 and 18. en Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. When Abraham was about to sacrifice his only son, Cuando Abraham estaba al punto de sacrificar a su único hijo, which means that your seed is no good if you don't give up your seed to God. que significa que tu simiente no es buena si no estás dispuesto a entregársela a Dios. And once he passed that test, Y una vez que pasó esa prueba, God said to him, Dios le dijo, now I know you fear me. ahora sé que me temes. And then he said, Y these are- entonces le dijo, your seed tu simiente will possess the gates of its enemies. poseerá las puertas de tus enemigos. Wow. ¡Wow! That means Eso significa that his children que sus hijos will be the ones who rule serían los que gobernarían the gates, las puertas, which was the center of political power. que eran los centros principales del poder político. The gates were where kings and elders made economic and political Las decisions. puertas eran donde se reunían los reyes y los gobernantes para tomar decisiones políticas y económicas. So when God said to Abraham, Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, kings and princes will come from your loins, reyes y príncipes saldrán de tus lomos, he was saying
that there will be leaders of culture Estaba diciendo literalmente que vendrían líderes culturales that will disciple nations. que discipularían naciones. That is your destiny. ¿Ah? That is your destiny. Este es tu destino. And so there will be blessed families Entonces habrán familias bendecidas who raise their children in the faith, que levantarán sus hijos en la fe fill every sector of society, para llenar todo segmento de la sociedad, so that their children are the leaders of all of culture. para que sus hijos puedan ser líderes de todas las culturas, Which goes along with Genesis 1:28. que sale con Génesis 1:28. Bear fruit, Fructifícate, multiply, multiplícate, fill the earth, llena la tierra, and with these children subdue the y earth con and have dominion. con esos hijos sojuzgarla y ejercer dominio. And so the whole Bible is understood out of this first covenant. Entonces toda la Biblia es entendida a través de este primer pacto. Doesn't matter how much apostolic ministry you No have. importa cuán tu ministerio apostólico es, cuán If you grande. don't start with generations, you will fail. Si no empiezas con generaciones, fallarás. In Genesis 18, Génesis 18 it teaches us why God chose Abraham. nos enseña por qué Dios escogió a Abraham. Most of us believe it was because of his faith. La mayoría de nosotros creemos que fue por su fe, But in Genesis 18, pero en Génesis 18 God was about to judge Sodom and Gomorrah. Dios estaba al punto de juzgar a Sodoma y Gomorra. And he said these words, Y él dijo estas palabras: shall I hide from Abraham me esconderé de Abraham the things I am about to do, lo que voy a hacer, seeing I will make him a great nation, viendo que voy a hacerle una gran nación, and that he will teach his children in the ways of the Lord y que él enseñará a sus hijos en los caminos del Señor to keep my commandments. para mantener mis mandamientos. That passage Ese pasaje in Genesis de 18, Génesis 18, verse 17 to 19, versículos 17 al 19, teaches us nos enseña that God chose Abraham que el Señor escogió a Abraham because he knew porque él sabía he would train his children in the faith. que capacitaría a sus hijos en la fe. God will bypass you, Dios puede pasar por encima de ti and he will choose somebody y escoger a alguien who will take the time with their children que tomará el tiempo para consagrarlo a sus hijos and train them, y entrenarlos pass their anointing onto them. para pasar su unción a ellos. Because God is a Porque multi-generational Dios es God. un Dios multigeneracional. And then he says that his seed will possess the gates. Entonces después dijo o declaró que tus simientes poseerán las puertas. In Galatians chapter 3, verse 29, Gálatas capítulo 3 versículo 29, the Bible says, la Biblia dice, if you are Christ's, si eres de Cristo, or if you belong to Christ, si perteneces a Cristo, then you are Abraham's seed, entonces eres simiente de Abraham, according to the promise. acuerdo a la promesa. Which means Que significa that God has called you que Dios te llamó a ti and your children y a tus hijos to be governors, para gobernar, presidents, presidentes, mayors, reyes, apostles, apóstoles, prophets, profetas, leaders. líderes. You are called to possess the gates of your enemies, Has sido llamado a poseer las puertas de tus enemigos. which means Que significa, don't get excited just because you're invited to a political meeting. no te regocijes porque te invitaron a una reunión política. It means that you're the one who's supposed to set the meeting up. Significa que tú eres el que está supuesto a hacer la reunión. It means that they should be excited when they meet you. Significa que ellos debieran estar excitados o gozosos de que los invitaste. It means that God has called the church to be the leaders of culture. Significa que Dios ha llamado a su iglesia a ser líderes culturales. God has called your children Ha llamado a tus hijos and your children's y a children los hijos de tus hijos to be the greatest leaders the world has ever para seen. ser los más grandiosos líderes que el mundo jamás haya visto. Why shouldn't the next president come from one of your churches? ¿Por qué el próximo presidente no podría salir de una de tus congregaciones? Why shouldn't the greatest entrepreneurs come from your church? ¿Por qué no pueden ser que los mejores empresarios salen de tu iglesia? If you train them in the word Si los enseñas en la palabra and you equip them with God's worldview, y los capacitas con una perspectiva de Dios,
God's blessing is on them La bendición de Dios está sobre ellos to be the greatest leaders of the world para ser los mejores líderes del mundo. because that is their destiny. Porque ese es su destino. Because God said God's seed would possess the gates. Porque la Biblia dice que la simiente de Dios poseerían las puertas de And sus that's what enemigos. Jesus meant in Matthew 16 Eso es lo que quiso referirse Jesús en Mateo 16. when he talked about the church. Cuando habló acerca de la eclesía, de la He iglesia, said the gates of hell would not overcome them. declarando que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. He's referring back to Genesis 22 Está refiriéndose a Génesis 22, when he said your seed will possess the cuando dijo gates. tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. And so Jesus was talking about the generational warfare, Entonces Jesús estaba hablando de esa combate y guerra espiritual generacional, which means que significa if the church would just wake up, que si la iglesia despertara, we would be the head and not the tail. seríamos cabeza y no cola. We'd be above and not beneath. Estaríamos por encima y no por debajo. Stop complaining about the corruption in your government. Deja de quejarte de la corrupción en el gobierno. Train your children to run for office. Capacita a tu hijo para que corra para oficio. It is your destiny Es tu destino to take the lead el tomar el in liderazgo every mountain of culture, en todo monte de cultura, especially through your children. especialmente a través de tus hijos. And your children should do better than you. Y los hijos siempre deben hacerlo algo mejor que tú. And so, as we fast forward, Entonces, avanzando rápido, God revealed himself to Moses Dios se reveló a Moisés as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. So God's name was revealed in 3 generations. Entonces el nombre del Señor fue revelado en 3 generaciones. We find that when God revealed himself in the burning bush to Moses. Encontramos esto cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. That is profound. Es profundo. It took the lives of 3 patriarchs Tomó la vida de 3 patriarcas to reveal God's plan para to Moses. revelar el plan de Dios. Each patriarch lived over 120 years. Cada patriarca vivió más de 120 años. So it took several hundred years Entonces tomó muchos años, más de 360 años, of keeping their children in the faith de mantener a sus hijos en la fe before they were ready to be free from Egypt. antes de ser libres para ser liberados de Egipto. And before God was able to start the nation. Y antes de que Dios pudiera comenzar la nación. And so oftentimes we are a one generational church. Muchas veces y con frecuencia somos iglesias de unigeneracionales. We want God to show up right now. Queremos que Dios se manifieste ahora. Save the nation. Ah, Save the nation. Salve la nación. I've been in many prayer meetings. He estado en muchos grupos de oración, en muchas reuniones de oración. And the pastors are praying, oh God, Y los pastores orando, oh Dios, let your glory cloud come on the whole city. que tu gloria venga sobre toda la ciudad. And I'm in New York City. Y estoy en la ciudad de Nueva York And we have 8 million people. y tenemos 8 millones de personas And they're praying y están orando that the glory cloud que la gloria caiga. will save 8 million people. Sabe a 8 millones de personas. And I would have to get up in a meeting Y yo me tengo que levantar en la reunión and say, God can't answer that y prayer. Dios no puede contestar esa oración. And they say, why? ¿Por qué? I said, even if 100 people were added to your church this week, Dijo, aún si 100 personas fueran añadidas a tu iglesia hoy día, you couldn't handle it. no podrías manejarlo. The average person, the average pastor would have a nervous breakdown. La mayoría de los pastores tenían un ataque nervioso, ataque de nervios. If 200 people were added to them in a week. Si en una semana crecieran en 200 personas. God says in Deuteronomy chapter 7 Dios dijo en Deuteronomio capítulo 7 that he only gave Israel the land a little bit at a time, que el Señor le dio a Israel la tierra poco a poco lest the beasts of the field would overrun the territory. para que las bestias de los campos no sobrevencieran el territorio, comieran el territorio. What does this mean? ¿Qué significa? God will only give you as much as you can manage. Dios solamente va a darte lo que puedes administrar o manejar. Instead of praying for a larger church, En vez de orar por una gran iglesia, una iglesia grande,
Focus on equipping leaders Enfócate en capacitar líderes and shepherds y pastores who can disciple spiritual sons and daughters. que pueden discipular hijos e hijas espirituales. Because warfare is about generations. Porque la guerra espiritual es generacional. And you may have a small church, Tal vez tienes una iglesia pequeña, but if you're discipling your people pero si estás discipulando a tu gente in the next generation, en la próxima generación, you may raise up the greatest leaders the church has ever seen. tal vez levánteles los líderes más grandiosos que la iglesia jamás haya visto. Don't just look at what you see. No mires lo que simplemente ves. The kingdom of God is generational. El reino de Dios es generacional. There are people who are very, very upset, Hay gente que están muy, muy enojados and they die unhappy and frustrated. y mueren frustrados y tristes. Especially people who preach the kingdom of God. Especialmente personas que predican del reino de Dios. Because they think if they preach the kingdom, Porque creen que si predican del reino, right away their nation is going to be saved. inmediatamente la nación entera será salva. They want to see their whole city turned upside down in one generation. Quieren trastornar su ciudad en una generación. But God may be using you to prepare the ground for the next Pero generation. Dios puede estar usándote para que prepares a la próxima generación. God is not in a rush. Dios no está apurado. And if we don't understand this concept, Y si no entendemos este concepto, we are going to make decisions vamos a tomar decisiones based on the immediate present basado en el presente inmediato that will hurt our future. que van a herir o a causar daño a nuestro futuro. Even many financial decisions we make Aún decisiones económicas que hacemos with big building projects, con proyectos de grandes edificios and we put our people in so much debt y ponemos a nuestra gente en tanta deuda that the next pastor who comes que el próximo pastor que viene will have to focus on money than more on people than on people. tendrá que enfatizar más en el dinero que en la gente. Praise God. Gloria a Dios. And so God's name was revealed by the three patriarchs he was Entonces, working through. el nombre de Dios fue revelado a través de los tres patriarcas a través de los cuales él trabajó. The call of God is so great in your life El llamado de Dios es tan grande en tu vida that you could never totally fulfill it in your lifetime. que verdaderamente no lo podrás cumplir en tu tiempo de vida. Some of you have visions and dreams Algunos de ustedes tienen sueños y visiones that you will never see fulfilled in this life que nunca verán realizadas en tu vida. because God has called you to hand it down to your children. Porque Dios te ha llamado para que los pases o de la des a tus hijos. David drew the blueprint for the temple, David hizo el plan arquitectónico del templo, but his son built it. pero su hijo fue quien lo edificó. Moses trained the people, Moisés entrenó al pueblo, but Joshua brought them into the promised pero land. Josué los llevó a la tierra prometida. The greatest works that you will do in your life Las obras más grandiosas que harás en tu vida will not be while you're here. no serán mientras estás aquí permaneciendo, It'll be through your children. pero será a través de tus hijos. And that's why Jesus said, Y por esto es que Jesús dijo, John 14, verse 11, Juan 14:11, the works that I do obras mayores shall you do. harán vosotros, haréis vosotros. Greater works than these shall you do, Obras mayores haráis vosotros, because I go to my Father. porque voy a mi Padre. The Father is the first El generation. Padre es la primera generación, Jesus is the second Jesús generation. es la segunda generación And you are the third. y tú eres la tercera generación. And you will do greater Y works. tú harás obras mayores. Your children will do better than you. Y tus hijos harán mejores que ti, They will have better churches. mejor iglesias, They'll have better marriages. mejor matrimonio, They will have stronger children. hijos más fuertes, They will have a greater anointing. una más grande unción, They will have more faith. una fe más They will have poderosa, more miracles. más milagros, They will have more
dreams. más sueños, They will hear God more clearly. oirán a Dios más claramente, They will see greater things than you've ever seen. verán más grandiosas cosas que las que tú has visto. The best years of your life are ahead. Los mejores años de tu vida estarán en el futuro. The best years of your church are ahead. Los mejores años de tu congregación están por delante. If you're training your children, Si entrenas a tus hijos, they will do more than you could ever imagine. ellos harán mucho más de lo que puedes imaginarte. And every enemy you do not defeat, Y todo enemigo que tú no derrotes, you are leaving for your children to face. estás dejándolo para que tus hijos lo confronten. But some of them are more equipped to fight the enemy than you are. Pero algunos de ellos tal vez están más capacitados para derrotar al enemigo que tú lo estás. They may defeat greater enemies than you can. Tal vez van a vencer enemigos más fuertes que los que tú puedes vencer. And so Moses was called to deliver the people of Israel out of Egypt. Moisés fue llamado a liberar el pueblo del cautiverio en Egipto. And there was an epic battle between Pharaoh and Moses. Y era una batalla épica Pharaoh and Moses. entre Faraón y Moisés. The kingdom of darkness and the kingdom of light. El reino de la luz y el reino de las The tinieblas. seed of the woman versus the seed of the La serpent. simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. And every time Pharaoh's magicians thought they were going to win the battle, Y cada vez que los magos de Faraón creían que iban a ganar el conflicto, Moses would do a greater miracle. Moisés hacía un milagro más grande. And finally, Y finalmente, Pharaoh is getting so beat up, Faraón estaba tan derrotado, he was about to quit. estaba por el punto de renunciar. And so Pharaoh called Moses in, Y Faraón llamó a Moisés, and he was tired of fighting. estaba cansado de pelear. And he said to Moses, Y le dijo a Moisés, all right, ya, basta. I will let the people go. Voy a dejar al pueblo irse. He was finally giving up. Finalmente estaba caducando y venciéndose. But then one last minute, Pero entonces al último minuto he hardened his heart again. se endureció su corazón nuevamente. Put his hands up, Puso sus manos así. and he wanted to fight. Dijo, quiero pelear. He tried to trick Moses one more time. Trató de hacerle un truco a Moisés una vez más. And he said, I will let you go, Y dijo, te dejaré ir. but only you have to give me your children. Pero solamente déjame a tus hijos. I will let you go, but just let me have your children. Te dejo ir a ti, pero déjame a tus hijos. Unfortunately, many pastors have fallen for that trick. Desafortunadamente, muchos pastores han caído en ese truco. Many Christians have fallen for that. Muchos cristianos han caído en eso. They come to church Vienen a la iglesia. and they're all excited. Están bien contentos. They're all blessed. Están bendecidos. And while they're in church 7 nights a week, Mientras están en la Stepping iglesia on the 7 devil. días a la semana pisoteando al diablo. their children are at home watching internet pornography. Los hijos están en la casa viendo pornografía en el internet. What good is it if you win the whole world and lose your generations? ¿Qué ganancia hay si pierdes el mundo y las generaciones? Si ganas el mundo y pierdes las generaciones. Moses' answer should be our answer. La respuesta de Moisés debe ser nuestra respuesta. No, our children will come with us. No, nuestros hijos vendrán con nosotros. I want everybody to stand up right now. Quiero que todos se pongan en pie. I want everybody to say, Quiero que todos digan y repitan. Satan, Satanás, our children will come into the promised land. nuestros hijos entrarán en la tierra prometida. Our children are coming with us. Nuestros hijos vendrán con nosotros. Our spouse will come with us. Nuestras esposas vendrán con nosotros. Satan, Satanás, you cannot have my spouse. no puedes tener a mi esposa.
You cannot have my children. No puedes tener a mis hijos. You cannot have my generations. No puedes tener las generaciones. My generations are blessed. Are blessed. Mis generaciones son bendecidas. My generations are blessed. Mis generaciones son bendecidas. How many want to bring a generational blessing? ¿Cuántos quieren traer una bendición generacional? If that's you, I want you to come up here. Si with your eres tú hands el que raised. quieres eso, ven aquí al frente. I want your hands raised. Quiero que levantes tus manos. I want you to believe Quiero que creas for generational anointing en la unción generacional that will break the curse of the earth. que romperá la maldición sobre la tierra. God said Dios dijo in the book of Malachi en el libro de Malaquías that he would send Elijah que él enviaría a Elías before the great and coming day of the Lord. antes del día del Señor. And he said that Elijah will turn the hearts of the fathers to the Y children dijo que Elías volvería el corazón de los padres a los hijos and the hearts of the children to the y el fathers, corazón de los hijos a los padres, lest he strike the earth with a curse. antes de que la tierra fuera maldecida o con maldición. Children of Israel didn't respond to Malachi. Los hijos de Israel no respondieron a la invitación de Malaquías. Malachi ministered around the time of Nehemiah and Ezra. Malaquías ministraba durante los tiempos de Ezra y Nehemías. And because they rejected Malachi's Y word, porque rechazaron la palabra del profeta Malaquías, there was a curse on the earth. vino una maldición sobre la tierra And there were 400 years of silence. y hubo 400 años de silencio absoluto. Not because they didn't have a priesthood, No porque no tenían sacerdocio, not because they didn't have a temple, no porque no tuviesen templos, not because they didn't have a religion. no porque no tuviesen religión. There was a curse on the earth Había una maldición en la tierra because the fathers weren't being fathers to their porque los sons. padres no eran siendo padres para sus hijos. Why? ¿Por qué? There's generational warfare. Había guerra generacional. The kingdom of God is generational. El reino de Dios es generacional. If the fathers aren't ministering to their sons, Si los padres no están ministrando a sus hijos, the blessing is cut off la bendición es cortada and the earth is cursed. y la tierra es maldecida. The greatest curse in Colombia La maldición más grande en Colombia is fatherlessness. es hijos sin padres. The greatest curse in Latin America is fatherlessness. La gran maldición en Latinoamérica es orfandad paternal. God is turning your heart back to your children. Dios está revertiendo el corazón de tus hijos hacia ti. Your biological and your spiritual children. Tus hijos biológicos y espirituales. God doesn't care about your titles. A Dios no le importan los títulos que tú tengas. He doesn't care if you're a bishop or an apostle, No le importa si eres apóstol o obispo, pastor, pastor, a general. general. When we pray to God, Cuando oramos a Dios, we don't say, oh, apostle, oh, no apostle. decimos, oh apóstol, apóstol. We don't say, oh, bishop, oh, No bishop. decimos, oh obispo, obispo. We say, papi. Decimos, papito, The papito. greatest title you will ever have in your life El mejor título que podrás jamás tener en tu vida is the title of mother or father. es el de padre o madre. Because the kingdom of God is generational. Porque el reino de Dios es generacional. There'll never be anything as important No habrá nada más importante as your relationship to your biological and spiritual que children. la relación con tus hijos biológicos y espirituales. Because the warfare is between the two seeds. Porque la guerra es entre las dos simientes. If you build a great church, Si edificas una gran iglesia, but you don't have spiritual sons to carry your ministry, pero no tienes hijos espirituales que puedan llevar y continuar con tu ministerio, your only monument
estás edificando un monumento will be a big building that will have to close down anyway. que será un edificio que eventualmente se cerrará. Your greatest monument El monumento más grande are the children you raise up, que puedes levantar son los hijos que tú levantas, not the buildings you build, no los edificios que not how edificas, much money you make, no cuánta dinero haces, not how many people you have in a building, no cuántas gente se congregan en tu it's edificio, how many disciples you have. no cuántos discípulos tú tienes, It's how many spiritual children and disciples you have. es cuántos hijos espirituales tú tienes. The devil will tell you, El diablo va a decirte, you have a hard marriage. You have a hard marriage. tienes un matrimonio difícil, Quit, get out, renuncia, salte, vete, be free. sed libre. In this narcissistic culture, Y en esta cultura narcisista we live vivimos to be happy. para ser felices. That is our guiding light. Eso es lo que hoy nos guía. Even the preaching in the church is based on making people happy, Aún las predicaciones de la iglesia son para hacer que la gente esté feliz, to fill out buildings. para que llenen nuestros edificios. God is calling us to turn back to our families. Pero Dios nos está llamando a retornar a nuestras familias. I've been married for 34 years. He sido casado por 34 años, dice él, yo 45. And I will tell you Y les diré that I've had more spiritual warfare against my marriage than against the church. que he tenido más conflictos espirituales que han venido en contra de mi familia que contra la congregación. I've had to spend more time fasting and praying for my marriage and my children than for anything else. He tenido que pasar mucho más tiempo ayunando y orando por mi familia que por cualquier otra cosa. Family is the center of spiritual warfare. La familia es el centro del combate y la guerra espiritual. And today in the church, Y hoy la iglesia, we have pastors getting married and remarried 3 or 4 times tenemos pastores que se casan 1, 2 y 3 veces, just because they don't get along. solamente porque no se llevan bien. God has called us Dios nos ha llamado to generational warfare. a un conflicto generacional. He's called us to be spiritual mothers and fathers. A ser padres espirituales y madres espirituales. During the time of Malachi, Durante los tiempos de Malaquías, there was 400 years of silence después 400 años de silencio, until John the Baptist was born. hasta que Juan el Bautista nació. And it says in Luke chapter 1 verse 17 to 19 Lucas 1, 17 al 19, that John was born with the spirit and power of Elijah que Juan nació con el poder y el espíritu de Elías to turn the hearts of the fathers back to the children, para volver el corazón de los padres a los hijos the children back to the y el fathers. corazón de los hijos a los padres. That's what was happening when he had multitudes coming to be baptized. Eso es lo que estaba aconteciendo cuando venían multitudes a ser bautizados. God was turning them back to their Dios fathers. estaba regresándolos a sus padres. It's not an accident No es un accidente that Jesus came after John que was Jesús born, vino después de que nació Juan, because God could not come on the earth porque Dios no podía encarnarse en la tierra through his son Jesus a través de su Hijo Jesucristo until the curse was broken. hasta que la maldición fuera rota, Because God doesn't waste his time with one generation porque of Dios people. nunca pierde su tiempo en una generación. If you want Jesus to come Si to quieres Colombia, que Jesús venga a Colombia, turn back to your families. vuélvete a tu familia. Love your wife as Christ loved the church. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Spend time with your children. Pasa tiempo de calidad con tus hijos. Go on vacation with your children. Sal en vacaciones con ellos. Have fun with your children. Deleítate con ellos. Take your wife out for dinner once a week. Saca a tu esposa a cenar una vez a la semana. No seas así. Don't spend all your time in the church. No pases todo el tiempo en el edificio de la iglesia.
Of course, your children should see you working hard in the church. Claro que tus hijos deben verte trabajar fuertemente en la congregación. Bring them along with you. Tráelos contigo. If all you do is spend time with your children, Si todo lo que haces es pasar tiempo con tus hijos, you will raise up self-centered, backslidden children. vas a levantar o crear hijos que están autocéntricos y self-centered, what? Backslidden children. y que van a echarse atrás. And so, seeking first the kingdom Buscar primeramente el reino de Dios doesn't mean neglecting the church, no significa abandonar la iglesia, but it doesn't mean neglecting your family. pero no significa abandonar a tu familia. You have to have both working together. Ambos deben trabajar juntos. And so Jesus came Jesús vino when that curse was broken. cuando había sido rota esa maldición. How many are ready to break the curse? ¿Cuántos quieren romper la maldición? How many are ready ¿Cuántos están listos to have a multi-generational anointing on their life? para tener una bendición multigeneracional en tu vida? How many are ready ¿Cuántos están listos to start reading the Bible differently? a comenzar a leer la Biblia con una diferente perspectiva? To start seeing your generations? A ver las generaciones. I have died 1,000 deaths to stay married. He muerto 1000 muertes para sostener mi matrimonio. My wife has died 5,000 deaths to Mi stay esposa married. tal vez ha muerto 5000, And because of our commitment to one another, pero nuestro compromiso uno al otro there's always that strong love that comes. es ese fuerte amor que viene. Our commitment doesn't follow our love. Nuestro compromiso no sigue nuestro amor. Our love follows our commitment. Nuestro amor sigue a nuestro compromiso. If you're going to go by romance, you're going to be with a different woman every year. Si lo que te guía es el romance, vas a tener mujeres diferentes todos los meses, todos los años. The kingdom of God is built on covenant, not happiness. El reino de Dios no es para felicidad, sino no se edifica en felicidad, sino en pacto. If you want to be happy, Si quieres ser feliz, don't get married. no te cases. If you want to be happy, Si quieres ser feliz, don't have children. no tengas hijos. If you want to be happy, Si quieres ser feliz, don't be a pastor. no seas pastor. If you want to be happy, Si quieres ser feliz, don't work. no trabajes. Because in every area of your life, Porque en toda área de tu vida you're going to have conflict. vas a ver conflictos. Jesus didn't feel too happy on the cross. Jesús no estaba muy contento en la cruz When the nails were in his hands, cuando las when the nails pierced his puntillas o hands, los clavos estaban en sus manos, when the nails pierced his feet, cuando cruzaron sus pies when the spear went through his y side, traspasaron su costado, the crown of thorns was put on his la head, corona de espinas en su cabeza, blood fell down all over him. sangre derramándose por todo sitio. What kept him was covenant. Lo que lo sostuvo fue ese pacto. Because of that, Por ese pacto he has all of you Él as his children. tiene a todos ustedes como sus hijos. Think of the future. Piensa en el futuro. Don't just think about what you're going through now. No pienses en lo que estás pasando ahora, Think of the generational blessings God has. sino piensa en las bendiciones generacionales que Dios tiene para ti. So if you're ready ¿Estás listo to receive a generational anointing, para recibir esa unción generacional? the anointing of Elijah the prophet, La unción de Elías el profeta, to turn the hearts of fathers back to their children, para volver el corazón de los hijos a los padres to turn children back to their fathers. y de los padres a los hijos. You're ready for that? Put your hand up. Levanta tu mano. Father, we pray. Padre, oramos. We thank you Te damos gracias for what you're doing. por lo que estás haciendo. And now what I want you to do, Ahora lo que quiero que hagas, with your hands up, pon tus manos en alto. wait silently before the Lord. Espera en el Señor. Ask him to forgive you Pídele que te perdone if you haven't been focused on your generations. si no te has enfocado en las generaciones, If you haven't been focused on your spouse. si no has concentrado en el amor a tu esposa, If you're allowing unforgiveness and bitterness to stop the generational blessing. si has permitido que la falta de perdón haya impedido la bendición generacional. God would not permit me to keep praying Dios no permitiría continuar orando
until you deal with this. hasta que usted trata con eso. So silently, everybody, Silenciosamente, ahí donde tú estás, pídele a Dios make sure you're repenting before God, y arrepiéntete delante de tu Dios, aligning yourself up with God's heart. alineando tu corazón con el corazón de Dios. Father, forgive us. Padre, perdónanos. Turn our hearts back to our spouse. Vuelve nuestro corazón hacia nuestros hijos. Turn our hearts back to our biological and spiritual children. Vuelve nuestros corazones hacia nuestros hijos biológicos y espirituales. Help us to be those mothers and fathers that you want us to be in the church. Ayúdanos a ser esos padres y madres en la iglesia. I want to perpetuate a generational blessing Quiero perpetuar la bendición generacional, in my family mi familia, and in the church. en la iglesia. I renounce fatherlessness. Renuncio a la orfandad paternal. I renounce the curse of fatherlessness. Renuncio a la maldición de la orfandad paternal. I renounce that curse. Renuncio a esa maldición de la falta de paternidad. Heal me, Lord, Sáname, Señor, of an orphan spirit. de un espíritu de orfandad. Heal me, Lord, Sáname, Señor, of father wounds. de heridas paternales. Let me not repeat the sins that were done to me. Y que yo no repita los mismos errores y pecados que fueron cometidos contra mí. If my father divorced, let me not divorce. Si mi padre fue divorciado, Señor, no quiero el divorcio. If my father was distant, let me not be distant with my Si children. mi padre era distante de mí, no quiero ser distante de mis hijos. If my father abused, let me not be an abuser. Si mi padre era abusivo y abusaba, no quiero jamás ser abusivo. Because I look to you, my heavenly Father, Porque mi modelo eres tú, Padre Celestial, to be the one para to ser heal my wounds. el que sana mis heridas. Heal me, Lord. Sáname, Señor, Heal me, sáname, that I could be a wounded healer, para que yo sea un sanador herido that I could help restore others. que restaure a otros. Use me, Lord, Úsame, Señor, to be a restorer of families, para ser un restaurador de familias, to be a restorer of marriages. un restaurador de In matrimonios. spite of my own pain, A pesar de mi dolor, in spite of my own a brokenness, pesar de mi quebrantamiento, use me in my brokenness. úsame en mi quebranto, Use me in my sin. úsame en mi falla y mi pecado. Forgive me Perdóname and use me y úsame to break the curse in my community. para romper cualquier maldición en mi comunidad. I receive Recibo that anointing that you put on Elijah the prophet. la unción que pusiste sobre Elías el profeta. I receive it now. La recibo ahora To turn the hearts of the fathers para back to the volver el children. corazón de los padres a los hijos. To bring a generational blessing. Traer una bendición generacional. I receive it. Lo recibo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, que hoy recibimos esa promesa que nos das, Señor. Nos embarazamos con la simiente de esa promesa, Señor, que tú restaurarás el corazón de nuestros hijos y nuestro corazón hacia ellos, Señor. Pedimos, Señor, que nos enseñes tanto como nuestros hijos biológicos como espirituales, Señor, cómo podemos ser un modelo paternal de amor, de misericordia, de relación, de intimidad,
de fe, de gracia, de misericordia. Enséñanos, Señor, a imitarte en el amor paternal que tú tienes con nosotros, Señor. Enséñanos el modelo de todo lo que Cristo dio por nosotros, por el amor que tenías por nosotros, para que nosotros podamos sacrificar igualmente nuestras vidas por el amor que tenemos por ellos, Señor. Muéstranos, Señor, en nuestros corazones toda área de nuestras vidas que no hemos rendido ante ti, Señor. Muéstranos, Señor, cómo podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos abuelos. Muéstranos, Señor, cómo podemos comenzar a preparar a las próximas generaciones, Señor, para que a través de nuestros lomos, Señor, tú lleves hombres y mujeres de Dios a niveles de poder y de influencia que puedan transformar radicalmente esta nación. Porque creo con todo mi corazón que la paz de Colombia solamente vendrá cuando el Dios de paz se manifieste en el corazón de tus hijos y los hijos de esta nación, Padre Santo. Esa verdadera paz que tú traes, paz de corazón y paz de entendimiento, solamente es alcanzable cuando entendemos el amor que tienes por nosotros. Someone might say, I'm a single mother. Alguien puede decir, soy una madre soltera. Someone might say, I've been divorced 3 times. Alguien puede decir, he sido divorciada 3 veces. God is not here to condemn you. Dios no está aquí en esta noche para condenarte o juzgarte. This is where the church comes in. Ahí es donde entra la iglesia. The church is a family of families. La iglesia es una familia de familias. God is our Father. Y Dios es nuestro Padre. That's why God commands the church Y por eso Dios comanda a su iglesia to care for the orphans and widows. a cuidar de los huérfanos y las viudas. If you're a single mom Si tú eres una madre soltera trying to raise 3 boys, tratando de levantar 3 hijos, the church could come alongside of you. la iglesia tiene que ponerse a tu lado. And the older, mature men Y los hombres maduros o mujeres maduras can be like fathers to those boys. serán como padres para tus hijos. Wherever you're lacking, Y lo que escasees o necesites, the church can be that family to you. la iglesia es tu familia. And bless your family Y bendecirla so that you have no lack. para que no tengas necesidad. I was pastoring for 30 years. I Pastoreado por, pastored a church for 30 pastoreé years. por 30 años. And the greatest honor I had in the church Y el honor más grande que pude tener en la iglesia was when men and women called me papi. era cuando hombres y mujeres que se congregaban me llamaban papi. I realized Me di cuenta that they didn't look at me just as a preacher. que no me miraban como un predicador, What they needed more than my preaching porque más que mi predicación ellos necesitaban was my love. el amor de un padre. And sometimes Y algunas veces giving them advice. darles consejo. And Y sometimes otras veces just a hug. solamente un abrazo. And the hug was even more powerful than any words. Y ese abrazo paternal más fuerte que cualquier palabra, Because they never got that hug at home. porque nunca lo habían recibido en casa. And so we become surrogate mothers and fathers Entonces llegamos a ser padres y madres adoptivos to the fatherless and the broken. para los que no tienen padres y a los quebrantados. That is the greatest privilege that we have, Es un gran privilegio que Dios nos da to act in the place of God the Father. de obrar en parte, no reemplazando, sino en nombre de nuestro Padre. And that's another way we could break curses on families. Y así romperemos maldiciones sobre familias. And so we're going to close now in prayer. Vamos a cerrar en oración. You can get, there's only a few of my books left, so you can get them. No te olvides de buscar nuestros libros. Ahí el libro que
I'll be tenemos. going tomorrow morning, so this is the last chance you'll have. Mañana salgo a las 5 de la mañana para Estados Unidos de regreso. Es la única oportunidad. Aleluya. Digan conmigo, Padre Celestial, declaramos, Señor, que la palabra que tú nos has enviado es recibida en nuestros corazones. Nos embarazamos de ella, Señor, y concebiremos lo que tú has declarado, porque toda palabra que procede de la boca de Dios no regresará vacía, mas hará la obra para la cual fue enviada. Gracias, Señor, que en tu tiempo veré el fruto de lo que he recibido, en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga grande, poderosa y maravillosamente. Aleluya. Amados, mañana se realiza el té de damas en el Hotel Marriott a las 6:30 p.m. Mañana tendremos la vigilia de oración, tiempo de orar por Colombia y todo nuestro continente. Será parte de la plenaria nocturna. Hágase miembro de COICOM y el Club 100. Más información en la oficina de COICOM. Se le informa a Pablo Cruz que puede recoger su maletín en la recepción del Hotel Marriott, y no pierda la oportunidad de llevar consigo las plenarias y talleres de COICOM 2014. Vamos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.